En general, experimentaban gran dificultad en mantener el sonido e incluso en identificar las experiencias relacionadas con su desencadenamiento. Todos se mostraron de acuerdo en que era difícil explicar qué había sucedido. Esto resulta sorprendente teniendo en cuenta que al menos 2 eran meditadores y uno llevaba más de 3 años practicando yoga y meditación. El primer hallazgo, por consiguiente, es que fuera lo que hacía cambiar el peso del objeto, era muy escurridizo en términos de experiencia consciente. Al menos la mitad de los sujetos informaron de que habían sentido algo, pero que era imposible verbalizar la sensación. Lo inefable de la experiencia queda patente en las siguientes palabras: tuve un sentimiento de transparencia y paz, y el sonido apareció cuando estaba intentando hacer algo, pero no puedo decir qué. Tenía muchas imágenes y de repente descubrí lo que tenían en común, lo que estaba detrás en términos de explicaciones. Entonces hizo su aparición el sonido. Este último informe resulta muy importante porque aclara que el cambio del peso se asocia con la llegada a la conciencia de asociaciones que antes eran inconscientes. Es más, el sujeto decía que el sonido se presentaba cuando se sentía en paz y dentro de un orden interno, o cuando podía trascender la situación experimental de estar dentro de una cámara insonorizada. La falta de control voluntario durante esta experiencia posiblemente se deba al número limitado de sesiones en que participó cada sujeto. Sin embargo, hubo un claro aumento en el número de los sonidos que al menos uno de los sujetos podía activar cuando se encontraba en la situación experimental. Por tanto, parece que la capacidad de afectar los cambios gravitacionales puede aumentar con el aprendizaje, incluso si el sujeto no puede verbalizar las técnicas que emplea. El aumento de la coherencia de la actividad electroencefalográfica registrada en los lóbulos frontales de los sujetos se relaciona con cambios en la salida de un transductor situado a 1 metro de las cabezas de los sujetos y completamente aislados del mismo. Una forma de comprender este fenómeno es suponer que algo sale del cerebro, algo que es capaz de pasar a través de una caja metálica, una jaula de Faraday de aislamiento, 2 paredes de madera y fibra de vidrio, y de alcanzar el transductor del que está suspendido un objeto. La posibilidad de que esos cambios hayan sido causados por vibraciones mecánicas es despreciable debido a la forma de construcción de la cámara, del transductor y por nuestros controles. De forma análoga, las alteraciones no fueron causadas por el calor, el movimiento del aire o cualquier otra fuerza física. Si la explicación anterior es cierta, hay 2 posibles mecanismos por los que puede tener lugar ese cambio de peso. Un aumento de la coherencia cerebral capaz de crear un campo electromagnético de tan alto poder y frecuencia que pueda penetrar los objetos situados entre el sujeto y el transductor, o un aumento de la coherencia que provoque cambios en la estructura del espacio creando ondas gravitacionales. Esas ondas podrían haber sido producidas por una modificación del contenido informacional del campo sintérgico resultante de su interacción con un campo neuronal. Uno de los sujetos afirmó que la señal sonora se disparaba al encontrar el significado común que estaba más allá de diferentes imágenes. Esto concuerda con el postulado de la teoría sintérgica de que un cerebro de alta sintergia es capaz de acercarse a un estado de unificación.
No se sabe si los cambios de coherencia están relacionados con el aumento o la disminución del peso, ya que el transductor se limita a respuestas oscilatorias. Estamos comenzando un nuevo experimento empleando la tecnología del láser que nos permitirá responder la pregunta de si el cambio de peso está provocado por un campo electromagnético o por un campo más directamente relacionado con la gravitación, así como el sentido del cambio. Mientras tanto, los resultados de que disponemos apuntan que el cerebro es capaz de alterar la estructura energética del continuo espacio-materia en la forma predicha por la teoría sintérgica, y que esta capacidad puede aumentarse mediante el uso de técnicas de retroalimentación biológica. En el estudio de la comunicación también se han relacionado cambios en la coherencia interhemisférica con el nivel de la comunicación humana. Aunque ya hemos discutido el posible significado de estos descubrimientos, digamos que un campo neuronal producto de todas las interacciones neuronales durante la duración del presente se construye dentro del cerebro y luego interactúa con la estructura fundamental del espacio. Este campo puede cambiar la estructura gravitacional del continuo espacio-materia e interactuar con otros campos neuronales durante la comunicación entre seres humanos y tal vez con otros seres. Un aumento de coherencia dentro del cerebro aumenta el valor sintérgico del campo neuronal y por lo mismo eleva la posibilidad de interacción con campos de alta sintergia. En los experimentos comentados queda claro que la comunicación implica un intercambio entre coherencias interhemisféricas en los cerebros de los sujetos participantes. Por tanto, estos descubrimientos concuerdan con nuestros postulados teóricos. 12. Visión extraocular. Como hemos visto, cuando los receptores retinales traducen el campo cuántico al lenguaje neuronal, la información transformada es enviada a la corteza visual, donde la estructura maleable del campo cuántico adquiere propiedades cerebrales. En el interior del cerebro, el campo cuántico, transformado en actividad neuronal, ajusta e imita los circuitos cerebrales mediante un retículo dinámico muy complejo de activaciones iónicas, eléctricas y químicas. La estructura tridimensional del entramado neuronal de activación impregna al cerebro y lo unifica hasta que, como resultado de su radiación, se crea un campo energético extremadamente complejo, el campo neuronal. Además de incorporar la estructura de los circuitos neuronales, la estructura energética del campo neuronal incluye el estado actual de activación cerebral, la dinámica específica de las relaciones e interacciones entre las diferentes estructuras cerebrales y los componentes del campo cuántico transformado. De esta forma, si un sujeto está frente a un paisaje iluminado por el sol, sus receptores retinales y el resto de su sistema nervioso visual incorporan los componentes visuales del paisaje y se integran en el campo neuronal. El paso siguiente en la creación de la experiencia perceptual visual es la interacción de los campos cuántico y neuronal. El campo neuronal se está expandiendo continuamente en el espacio e interactuando con el campo cuántico. Para que se cree una experiencia perceptual visual, los componentes visuales del campo neuronal deben encajar en los componentes visuales del campo cuántico, de forma que surja un patrón específico de interferencia y que sobresalga del ruido producido por la interacción global. Este patrón específico de interferencia representa la estructura de la experiencia. En esta estructura se encuentran contenidos en formas de morfologías energéticas hipercomplejas, los componentes perceptuales
que después serán percibidos como líneas, formas geométricas, objetos concretos, etc. Vemos el percepto actual, la imagen creada a partir de ese patrón de interferencia energética, como si estuviera frente a nosotros con sus colores, contrastes, objetos, líneas, sobreimposiciones y otros componentes fenomenológicos. Nunca se han explicado o entendido correctamente ni la transformación de la estructura energética a la imagen, ni el mecanismo responsable de la transformación. Sin embargo, podemos afirmar que esta transformación implica una nueva interacción entre el patrón de interferencia resultante de la interacción entre los campos y un procesador central independiente de la interacción anterior, pero que puede imponer la cualidad de la experiencia actual a la estructura energética del patrón de interferencia. Esta interacción debe comportarse de forma similar al proceso holográfico, en el que la frecuencia de la luz de referencia del láser empleado para recuperar la imagen holográfica tiene que ser idéntica a la frecuencia del láser utilizado durante la creación del patrón holográfico de interferencia. Un cambio en la frecuencia del haz de recuperación puede producir no solo la alteración de la imagen holográfica, sino la ausencia total de la misma. Con respecto al procesador central, hemos afirmado que la actividad de los circuitos cerebrales que integran la información neuronal organiza esta información de modo creciente inclusivo. Teóricamente, la organización más inclusiva contendrá un algoritmo de la actividad de la totalidad del cerebro. El procesador central debe estar implicado en la activación de ese máximo algoritmo neuronal. La idea de un procesador central también tiene su fundamento al considerar la existencia de estados de coherencia inter- e intrahemisférica asociados con la activación de la experiencia de la propia identidad y con los estudios que indican una mayor capacidad de integración, síntesis y abstracción cuando se activa la corteza terciaria del cerebro. Por esta razón, se podría asociar este procesador central con la transformación cualitativa de la experiencia del yo, que en la literatura oriental recibe el nombre de Atman o Purusha. Podemos afirmar que el procesador central, la activación neuroalgorítmica mediante los circuitos de convergencia y los estados cerebrales de coherencia, se encuentran relacionados del modo siguiente. Cuando se activa un entramado de alta convergencia, los neuroalgoritmos de alta potencia unifican la actividad cerebral y esta activación produce un aumento de la coherencia. Sea cual sea la naturaleza exacta del procesador central, puesto que los perceptos visuales surgen de la interacción entre él y el patrón de interferencia producido por la interacción entre los campos cuántico y neuronal, es posible en teoría que una imagen visual pueda ser creada en ausencia de los componentes visuales del campo neuronal. Es decir, un sujeto con los ojos vendados podría ver un paisaje o cualquier otro percepto si decodificara la interacción de su campo neuronal, que no contiene componentes visuales debido a la falta de visión, con los componentes visuales del campo cuántico. En ese caso, el procesador central podría extraer los componentes visuales del campo cuántico usando el patrón de interferencia creado por la interacción del campo cuántico con el campo neuronal neutro en lo que se refiere a componentes visuales. Consideremos ahora un estudio en que se vendaron los ojos a un grupo de sujetos muy sensitivos, niños, a los que se les enseñó yoga con el objetivo de que consiguieran un contacto directo con sus procesadores centrales y después se les pidió que vieran. En esas circunstancias los niños
decodificaron y vivieron la experiencia directa de los componentes visuales del campo cuántico. La premisa fundamental de este estudio es que, si es posible demostrar que un sujeto puede ver sin emplear sus ojos o cualquier ayuda externa, electrónica u otra, esto apoyaría la idea de que los procesamientos perceptuales ocular y extraocular están asociados con una interacción de campos y que se puede conseguir la creación de la experiencia perceptual mediante la decodificación directa del campo cuántico. Desde este punto de referencia, si se demostraba la existencia de la visión extraocular, esta confirmaría el postulado sintérgico de que la interacción entre el campo neuronal y sintérgico es la base de la creación de la experiencia en general. La evidencia que proporcionó este estudio no deja dudas sobre la existencia de la visión extraocular y demuestra que ese tipo de procesamiento no puede ser explicado en términos de un fenómeno de hipersensibilidad dérmica, táctil o calórica, sino como detección directa de algún tipo de energía sutil. 19 niños participaron en el estudio, 10 chicas y 9 chicos, en edades comprendidas entre los 5 y los 13 años. Todos los niños gozaban de muy buena salud y la mantuvieron a lo largo del tiempo del estudio y se mostraron encantados de participar en el experimento. Ninguno había tenido antes ningún antecedente de experiencias de visión extraocular, ni tampoco habían recibido entrenamiento alguno al respecto. Los niños asistían a 6 colegios diferentes y todos ellos eran considerados muy inteligentes, pero incansables y rebeldes contra la disciplina rígida y las normas de comportamiento. Aunque sus situaciones familiares eran muy variadas, este factor no parecía producir diferencias notables en su capacidad de procesar información visual extraocularmente, a excepción de 5 niñas y 2 chicos que venían de familias que podríamos llamar muy motivadoras y de estabilidad óptima, y que mostraron una capacidad de visión extraocular muy alta. Antes de comenzar las sesiones experimentales, todos los niños participaron en 1, 2 o 3 sesiones de entrenamiento. Este entrenamiento se reforzaba en las siguientes sesiones experimentales, de modo que los niños eran sensibilizados antes y durante todo el estudio hasta que adquirían la habilidad suficiente y no necesitaban entrenamiento adicional. Las características del entrenamiento eran las siguientes. Estando el niño cómodamente sentado y con la espalda recta, se realizaron 3 ejercicios respiratorios. A. Con los ojos cerrados, inspirando y expirando el aire por la nariz durante 60 segundos, seguidos de 20 segundos de atención concentrada en el espacio situado entre las cejas. B. Respiración alternativa por un orificio nasal o el otro, respirar con el derecho, expirar con el izquierdo, respirar con el izquierdo, expirar con el derecho, durante 60 segundos seguidos de 20 segundos de atención concentrada entre las cejas. Y C. Inhalación y exhalación forzada y rítmica, mantenida hasta que el niño sentía que había alcanzado el límite. A continuación, se daban las siguientes instrucciones a cada niño. Con tus ojos cerrados, concéntrate en el espacio situado entre tus cejas y deja fluir tus pensamientos sin bloquearlos ni controlarlos. Cuando lo hayas conseguido, concéntrate en ti mismo y pregúntate, ¿quién soy yo? Trata de sentirte y mantén la concentración tanto tiempo como puedas. Estas instrucciones se adaptaban al nivel de comprensión de cada niño y el tiempo total variaba entre 5 y 13 minutos. Tras la meditación, el instructor se sentaba frente al niño, entrelazaba sus dedos con los del niño y visualizaba un rayo de luz que iba desde las manos hasta el cerebro del niño.
Esta visualización continuaba hasta que el niño podía mantener de forma brillante, blanca y continua la imagen del rayo de luz. A veces el instructor situaba un cristal de cuarzo cerca del espacio situado entre las cejas del niño o sobre dicho espacio. Descubrimos que mejoraba el aprendizaje y aceleraba el proceso extraocular. Una vez que se había conseguido esta visualización, comenzamos la fase de detección extraocular. El niño tenía los ojos vendados con una venda especial totalmente opaca y que se ajustaba sobre los párpados, de modo que la visión retinal fuera totalmente imposible. A veces usamos esparadrapo para asegurar una opacidad total. Entonces se mostraban al niño algunas fotografías diferentes de gran calidad con colores brillantes y contenido variado. El instructor colocaba una de las manos del niño o las dos sobre la fotografía para que su piel tocara su superficie. Se pedía al niño que siguiera su propia intuición respecto a la exploración dérmica de la fotografía, así como que explorara las imágenes mentales que suscitaba la foto. Si el niño pedía ayuda durante este proceso, se le hacían las sugerencias necesarias sobre cómo realizar la exploración. Se pedía al niño que describiera detalladamente de todas sus experiencias. Cuando el niño lo pedía, se le informaba sobre los detalles de la fotografía, así como sobre sus resultados. Empleando expresiones neutras de sorpresa y agrado, el instructor reforzaba los resultados positivos y corregía los inadecuados. El proceso de retroalimentación continuaba hasta que el niño mostraba signos de fatiga o de falta de interés, momento en que se interrumpía el entrenamiento para continuarlo más tarde. Cuando un niño podía describir correctamente las figuras de las fotografías, se le pedía que levantara las manos de la superficie de las fotografías e intentara visualizar su contenido sin tocarlas. Se le sugería que hiciera movimientos de barrido en el espacio situado entre su cuerpo y las fotografías, haciendo rápidas contracciones de los dedos. El niño decía que esta actividad fortalecía los detalles y mejoraba la capacidad de enfoque, además de aumentar la distancia a la que el niño podía distinguir formas sutiles como letra impresa, por ejemplo. También se conseguían efectos similares cuando el niño tenía un cristal de cuarzo en una de sus manos. Finalmente se le animaba a que no utilizara las manos ni movimientos de ningún tipo para ver el contenido de las fotografías. Posteriormente realizamos un test de capacidad de lectura a distancia. A uno de los niños se le pidió que leyera material impreso de diferentes dimensiones a diferentes distancias. En el caso de letras de 1 milímetro de tamaño y situadas a unos 70 centímetros, el niño tenía dificultad para decodificar las imágenes extraocularmente. Le dijimos que empleara los movimientos de barrido con sus manos y descubrimos que podía leer el material sin dificultad, incluso aunque aumentáramos la distancia del material 30 centímetros más. El mismo niño, el entrenador y 3 niños más tenían dificultad para leer el mismo material a esa distancia cuando empleaban sus ojos. También obtuvimos efectos similares cuando el niño empleaba un cristal de cuarzo. Utilizamos un espejo para estudiar la posibilidad de visión extraocular en objetos reflejados. El material impreso se situaba con un ángulo de 45 grados respecto al espejo y se le pedía al niño que describiera el espejo. El niño no se limitaba a descubrir los materiales impresos que el espejo reflejaba, sino también otros objetos en los que ni siquiera había reparado el instructor. Esta prueba descartaba, de manera concluyente, la posibilidad de que se produjera la decodificación de un campo dérmico o calórico en los procesos de visión extraocular. También se colocó un cristal de 5 milímetros de espesor entre el niño y el material.
incluso con el uso de este medio de control, la visión extraocular tenía lugar sin dificultades. Por otra parte, cuando se cubría el material con un papel o con una tabla de madera, el niño informaba de que veía el papel o la tabla de madera, pero no el material cubierto. En una ocasión se colocó una tabla que separaba el cuerpo del niño del material impreso, pero no sus manos ni la parte inferior de sus brazos. Se le pidió entonces que hiciera movimientos de barrido y que tratara de ver el material impreso. El niño no pudo percibir el material impreso, pero describió perfectamente la tabla de madera, lo que muestra que no son solo los receptores situados en las manos los que están implicados en el proceso, sino que pueden ser de otra parte o partes del cuerpo. Siguiendo la lógica del control anterior, se estudiaron varias partes del cuerpo como posibles mediadoras de la visión extraocular. Se colocó una pantalla opaca debajo de la barbilla de 5 niños y sobre los materiales que se les estaba enseñando. La imagen desapareció en 4 casos. En el quinto, el niño continuó informando correctamente sobre el contenido de la fotografía que se le estaba enseñando, pero tiñó sus descripciones de rojo, el color de la pantalla empleada. Con uno de los niños más avanzados empleó el procedimiento siguiente para tratar de localizar con mayor precisión las partes del cuerpo que podían servir de mediadores en el proceso extraocular. El cuerpo del niño se situó tras una pantalla metálica que tenía una ventana cubierta por un cristal de 6 milímetros de espesor a la altura de su cabeza y a través de la cual se le mostraban fotografías en colores. El niño tenía los ojos totalmente vendados, aunque su frente, barbilla, nariz y mejillas quedaban al descubierto. Sus brazos y manos quedaban detrás de la pantalla metálica. En estas condiciones el niño describía el material que se le presentaba sin la menor dificultad. A continuación se cubría la frente del niño y se le mostraba más material. No había cambios notables en su capacidad. Tampoco hubo cambios cuando se cubrieron sus mejillas y su nariz. Sin embargo, su capacidad disminuyó notablemente al taparle la boca. Empezó a mostrar dificultades para detectar el material y cometió algunos errores. Cuando tenía cubierta la barbilla era completamente incapaz de percibir el material. Este caso no es típico ni específico. Con el mismo niño y con otros observamos que la zona crítica variaba tanto que no era posible establecer con precisión si existe una zona corporal que sea esencial para el proceso de visión extraocular. A título de ejemplo, una niña de 6 años era extraordinariamente brillante y activa y había aprendido a ver extraocularmente durante su segunda sesión de entrenamiento. Colocamos materiales gráficos a su espalda y no solo podía identificar el material en términos generales, sino que podía leer palabras y frases impresas. Colocamos a la niña unas gafas de natación rellenas de algodón, de modo que su visión retinal era totalmente imposible, y la invitamos a caminar libremente en un parque público, pidiéndole que describiera todo lo que viera. Primero, con preocupación, y luego de forma completamente desinhibida, la niña caminó por el parque describiendo sin dificultad los árboles, los bancos, otros niños, perros, vendedores ambulantes y el resto de objetos que suelen haber en un parque. Lo más sorprendente de la experiencia no era la exactitud y la facilidad con que describía las cosas, sino que sus descripciones se realizaban en todas las direcciones. No solo describía lo que estaba frente a ella en un momento determinado, sino también lo que estaba detrás o a los lados. La niña, al igual que su hermano, aprendió a percibir los órganos internos del cuerpo humano. Ambos podían describir las características específicas y el estado pulmonar alterado de un hombre con enfisema. Otros 3 niños podían describir la localización exacta y las dimensiones de cicatrices de fracturas óseas de hacía muchos años.
Estas descripciones concordaban con la de las personas que habían tenido las fracturas. 2 niños se ofrecieron para tratar de reducir las infecciones y aliviar el dolor de oídos de 2 adultos. Se entrenó a los niños para ver el interior del cuerpo y localizar las alteraciones que tuvieran. Ambos se dieron cuenta de los oídos infectados de 2 adultos. Los adultos experimentaron una mejora inmediata que duró unos 3 días. Uno de los adultos, el padre de los niños, fue tratado en 3 ocasiones sucesivas y no sufrió recurrencia alguna durante un periodo de 5 meses. Todos los niños decidieron aprender a usar su capacidad extraocular para percibir zonas corporales afectadas por el dolor o por alteraciones de los tejidos. Los niños describían los órganos y otros aspectos del interior del cuerpo sin la ayuda de ningún manual de anatomía. Localizaban espontáneamente zonas anormales como emitieran señales que podían reconocer y discriminar fácilmente. En casos de infecciones, se animó a los niños para que destruyeran los agentes patógenos emitiendo energía por sus dedos. Durante las sesiones de entrenamiento solíamos observar un ligero movimiento de cabeza. Los niños solían inclinar la cabeza a unos 20 o 30 grados hacia la izquierda o a la derecha, de modo que uno de los lados de su cabeza quedara casi paralelo al material mostrado. La impresión que daba es que el niño buscaba una interacción más directa con un hemisferio cerebral o el otro y el material que tenían que decodificar. Al comienzo del entrenamiento, los niños seguían con los dedos el perfil de los objetos que había en el material mostrado. De forma similar, colocaban los dedos ante la letra o el objeto antes de comenzar a describirlo. Esta observación tuvo lugar en todos los casos estudiados y constituye una evidencia de la existencia de un cierto tipo de conciencia corporal que más tarde se verbaliza. El resultado más claro y más básico obtenido de este estudio es que es posible percibir visualmente sin emplear los ojos. La precisión de los detalles de los objetos percibidos con la visión extraocular parece ser similar a la que se da en la visión ocular. La visión extraocular parece representar un mundo visual de características similares al de la visión ocular, pero sin necesidad de emplear las enormemente complejas estructuras retinales y presumiblemente sin que participen las estructuras cerebrales que se suelen asociar al decodificado del mundo visual.